Bueno, vamos a continuar. Como ustedes saben, estamos yendo a través de las lecciones del libro de Oikos, En Busca de Dios, es el título de ese libro, En Busca de Dios. Y vamos a cubrir ahora la lección número 8, que habla sobre la conciencia, pero como ustedes han notado, procuro presentar el tema desde otra perspectiva para no ser repetitivos y a la misma vez para que puedan ustedes aprender más de ese tema, ¿verdad? Al presentar otra perspectiva. Y es bien importante que entendamos correctamente lo que es la conciencia, ya que muchas veces tenemos errores en lo que verdaderamente es la conciencia y pues lo puede uno notar, ¿verdad? Cuando uno habla con la gente, cuando estamos en el estudio bíblico y hablamos sobre la conciencia y se puede uno ver que hay comentarios, ideas que no van de acuerdo a lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es la conciencia. Por eso vamos a estar viendo acerca de lo que no es la conciencia, lo que sí es la conciencia, cómo opera la conciencia, condiciones, diferentes condiciones de la conciencia, como lo vemos en la Biblia. Entonces, son temas que no se vieron en el capítulo, la lección 8 en el libro, pero que es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Ya que principalmente el libro, la aplicación que hace es en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿verdad? La conciencia. Vamos a ver primeramente lo que no es la conciencia, pero vamos al Señor en oración para que el Señor sea el que nos guíe. Padre Celestial, en esta hora venimos a ti, Señor, porque sabemos que solamente dependiendo de ti podemos presentar tu palabra, podemos entender tu palabra, podemos aplicar tu palabra a nuestra vida. Y pedimos, Señor, para que a través de tu Santo Espíritu tú hagas esa obra en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos para poder conducirnos correctamente en esta vida. Gracias por esta hermosa adoración, alabanza que tú, Señor, semana a semana nos provees. Pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo a nuestros hermanos que se preparan para traernos ante tu presencia semana tras semana. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a ver primeramente lo que no es la conciencia, ¿ok? Porque muchas veces se tienen ideas erróneas en cuanto a lo que es la conciencia. En primer lugar, la conciencia no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Que muchos creen, ¿verdad?, que la conciencia es la que nos está guiando como si fuera el Espíritu Santo. Y la conciencia no es el Espíritu Santo, porque la conciencia es parte de nosotros desde que nacimos, ¿verdad? Que traemos ya la conciencia. Pero no nacimos con el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos de confundirlos, de creer que la conciencia es el Espíritu Santo. Por eso es que también tenemos que entender que la conciencia no es perfecta. Porque si la conciencia es parte nuestra, de nuestra naturaleza, ¿somos perfectos? ¿Verdad que no somos perfectos? Entonces nuestra conciencia no es perfecta. Que muchas personas quieren confiar a la conciencia toda la dirección de su vida, todas sus decisiones, y se escudan con que, bueno, mi conciencia no me culpa. Como si la conciencia fuera perfecta, cuando la conciencia no es perfecta, ¿verdad? Otra de las cosas, la conciencia no siempre tiene la razón. No siempre tiene la razón la conciencia. Y es por eso que vamos a estar viendo las diferentes clases de conciencias que la Biblia habla. También, ¿verdad?, la conciencia no es el juez final, el que tenga la última palabra y diga, estás bien, oh, pues por lo tanto estoy bien.
porque la conciencia me dice que estoy bien, que no estoy mal. O estás mal, pues estoy mal porque la conciencia dice que estoy mal. No, no es el juez final. ¿Quién tiene la palabra final? El Señor. El Señor es el que tiene la palabra final, no la conciencia. La conciencia nos puede engañar. La conciencia nos puede engañar. Ahora, entonces, está claro lo que no es la conciencia. No es el Espíritu Santo, la conciencia no es perfecta, no siempre tiene la razón, ni es el juez final para determinar finalmente si estoy bien o estoy mal. Se fijan, muchas veces tenemos errores en esto y creemos algunas de las cosas que la conciencia no es. No es. Por eso es importante que entendamos lo que sí es la conciencia. Lo que sí es la conciencia. En primer lugar, la conciencia es una facultad que proviene de nuestra imagen de Dios. Es por eso que el resto de la creación, el mundo, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, planetas, ninguno tiene conciencia. No tienen conciencia más que el humano. ¿Por qué? Porque nos viene de la imagen y semejanza que fuimos hechos y creados por Dios, a imagen y semejanza. Entonces, es una facultad que proviene de nuestra imagen de Dios. Es una facultad que tenemos. Pero, acuérdense que todo lo que nosotros somos está caído. Por lo tanto, nuestra conciencia también es una facultad que está afectada también por la caída, por el pecado. Por eso no podemos creer y confiar 100% en la conciencia, porque como le digo, ¿cuántas veces no he escuchado yo personas decir, pastor, pues mi conciencia está limpia, mi conciencia no me acusa? Cuando claramente lo que está haciendo, lo que está diciendo esa persona, bíblicamente está mal. Pero, pues, la conciencia dice que no lo acusa, ¿verdad? Y hay un libro, ¿verdad?, que se titula La prostituta feliz. La prostituta feliz. Y está escrito por ella misma. Y ella ahí da testimonio, ¿verdad?, de su vida, de su conversión. Y dice que estando en ese estilo de vida de prostitución, ella no sentía nada malo. No sentía ninguna acusación en su conciencia, que al contrario, que ella sentía que era una persona feliz. Era una persona feliz porque decía, pues gano buen dinero, hago lo que me gusta, lo hago con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, gano lo que yo quiera. Así es que se sentía feliz, dice, mi conciencia no me acusa. ¿Se fijan? ¿Podemos confiarle a la conciencia 100%? No la podemos confiar a la conciencia. Es una facultad que evalúa lo que está bien y lo que está mal en nosotros, sí es cierto, ¿verdad? Pero, ¿es una evaluación perfecta, sí o no? No, tenemos que entender eso, no porque es una facultad que evalúa, quiere decir que evalúa de una manera perfecta. Ahora, continuando viendo lo que sí es la conciencia puede ser un fiscal o un abogado defensor. El fiscal es el acusador, o puede ser un abogado defensor que nos acuse o nos defienda, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, los romanos. Entonces, la conciencia puede acusarnos o excusarnos, y lo puede hacer equivocadamente. Puede acusarnos equivocadamente o correctamente, o puede excusarnos equivocadamente
o correctamente, ¿verdad? Tenemos que entender esas diferencias y de lo que verdaderamente es la conciencia, para que no caigamos en el error de quererle dar toda la credibilidad como si fuera el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien sí debemos y podemos y debemos darle toda la credibilidad. Entonces, tenemos que aprender cómo opera la conciencia, cómo es que funciona, cómo es que opera, ¿ok? Porque si es un mecanismo, ¿verdad?, que Dios nos dio, ¿cómo es que opera ese mecanismo? Bueno, esto es bien importante que lo entendamos, que la conciencia opera con información. Con información es como opera la conciencia. Por eso, como en este caso, ¿verdad?, de esta mujer prostituta, la información que ella tenía en su conciencia era una información equivocada. Por lo tanto, su conciencia operaba en base a esa información que no le traía ninguna culpabilidad a su vida. Pero dice ella en su testimonio que cuando fue a la iglesia, una iglesia evangélica, y empezó a escuchar la palabra, entonces empezó a sentir culpabilidad, porque empezó a entrar otra clase de información a su conciencia. Y dice que dejó de ir a la iglesia por lo mismo, porque ella no quería dejar su negocio y no quería sentirse mal. Decía yo, pues me sentía feliz, pero de repente ya no me sentí tan feliz, ¿verdad? Cuando empezó a entrar la información de la palabra de Dios y empezó a afectarle a su conciencia. Pero dice, noté algo bien raro, dice, yo vivía cerca de una iglesia católica y cuando sonaban las campanas me sentía culpable. Dice, porque lo relacionaba con Dios. Así es que decidió volver a la iglesia evangélica donde se convirtió y dice, mi conciencia fue sometida a una completa limpieza, de tal manera que pude dejar ese estilo de vida pecaminoso, pude dar testimonio y ahora hasta ayudar a otras mujeres que estaban en ese mismo estilo de vida a que pudieran salir de ahí. ¿Okay? Entonces, la conciencia opera con información. ¿Okay? ¿Qué clase de información es la que nuestra conciencia puede estar recibiendo? Bueno, primeramente información de la revelación general. Dice la Biblia que ahí en Romanos, que al final, cuando estemos en la presencia de Dios, que no va a haber nadie que pueda tener excusa de decir que no sabía de Dios, que no sabía del pecado, que no sabía de lo que era lo bueno y lo malo, porque dice la Biblia que Dios ha dado una revelación general. Quiere decir que todos la sabemos, que todos tenemos ese sentido del bien y del mal que Él puso en nuestra conciencia, y que a la vez la revelación general también habla de la creación de Dios, que dice ahí en Romanos que a través de la creación podemos ver la gloria, el poder, la sabiduría, el orden de Dios. Entonces, esa es la revelación general. Entonces, nuestra conciencia tiene información de Dios en forma general. Tiene información en forma general. ¿Okay? Y también, ¿verdad? Como pues en el caso nuestro, que como cristianos que venimos, ahora nuestra conciencia ha estado siendo informada por revelación especial. ¿Okay? La revelación especial es la que viene a través de la Biblia. Revelación general, la que el Señor nos da en forma general a través de su creación, y como nosotros somos parte de su creación y nos dio la conciencia, imagen de su imagen y semejanza, pues también viene en nuestra conciencia el sentido de entre el bien y el mal. Entonces, pero la revelación especial es a través de su palabra. Entonces nosotros, los que estamos aquí en las cosas del Señor y estudiando la palabra del Señor, pues estamos constantemente informando a nuestra conciencia con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Estamos informándola. Por lo tanto,
Por eso también Santiago dice que mientras más nosotros sepamos de la palabra de Dios, menos excusa tenemos. Menos excusa tenemos. Porque ahí la conciencia nos está diciendo, no tienes ninguna excusa para excusar tu pecado, porque está bien informada tu conciencia con la palabra de Dios. Está bien informada. ¿Okay? Pero también, hermanos, otra de las fuentes de información que tenemos son fuentes seculares. Fuentes seculares del mundo, amistades que tenemos, ¿verdad? Que no conocen al Señor y nos dicen, no, lo que tú deberías de hacer es esto y esto y esto. Y no, lo mejor que yo hice fue esto. Y luego, si escucha la radio secular, si escucha música secular, todo eso trae información a nuestra conciencia. ¿Acaso les gustaron los cantos que cantamos? ¿Se les hicieron bonitos? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque tienen un mensaje que impactan a nuestra vida, nos tocan, nos impactan. También los cantos seculares impactan, tocan, informan a nuestra conciencia, pero ya la información esa no es buena, esa información no es sana. Entonces vamos a empezar a tener una confusión de información. La que escuchamos a través de la iglesia, a través de la palabra de Dios, y la que escuchamos en la radio, la música mundana, fuentes mundanas, y aún hasta les he advertido muchas veces que tengan cuidado, que creen, porque dicen, no, pues yo investigo en el internet y busco este artículo, este mensaje, y creemos que porque lo encontramos en el internet le puedo confiar 100%. Y ¿saben qué? No, la verdad, pues yo eso es lo que hago. Yo constantemente, yo estoy investigando, yo estoy buscando información, y les puedo decir que la gran mayoría de los artículos cristianos que hay tienen una combinación de verdad con error. Y la persona que no está bien entrenada en la palabra de Dios puede discernir ahí lo que, esto es cierto, entonces ya cree que porque esta parte es cierta, ya todo es cierto. Y no es así. Y lo único que hicieron fue que informaron a su conciencia con un cóctel de verdad y de error, de distorsión, de mentira. Y así es como su conciencia va a operar. Por eso es bien importante que entendamos cómo opera la conciencia a través de información. A través de información es como opera, es la única manera. Y esas son las fuentes. Y entonces, de acuerdo a esa información, es como nosotros formamos nuestros valores fundamentales. Ahí se forman los valores fundamentales, que llaman en inglés the core values. Ahí se forman, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces, estos valores fundamentales son los que van a determinar mi ética, mi integridad, mi honestidad, mi respeto. De ahí va a salir. De esa conciencia que tiene esa información, eso es lo que viene siendo mis valores fundamentales que van a determinar mi ética, el cómo yo voy a decidir hacer negocios, hacer esto, hacer lo otro, mi integridad, qué tanta confianza puedan tener en mí, en mi palabra, mi honestidad, en mi respeto que yo tenga para con el prójimo, para con Dios. Entonces, de ahí va a salir, por eso la importancia de verdaderamente darle el valor que tiene la conciencia. Ahora, vamos a ver pues las diferentes condiciones de una conciencia que dice la Biblia. La primera condición dice que hay una conciencia débil, dice la Escritura. ¿Okay? Y déjenme les explico el trasfondo de este versículo que les voy a enseñar, porque pues nomás les voy a enseñar un versículo, pero el contexto está en que el apóstol Pablo, escribiéndoles a los corintios,
ahí les explica, ¿verdad?, sobre la conciencia débil. Y se trata, ¿verdad?, de un nuevo creyente. Y en la iglesia de Corintios había muchos que se habían convertido al cristianismo, pero que venían de un trasfondo pagano, donde se adoraba de una manera politeísta. Politeísta quiere decir a muchos dioses, ídolos. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, pues ya les había explicado cuando él fundó que nomás hay un solo Dios, y ahí lo menciona en ese capítulo, que hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios vivo, el creador de lo visible y lo invisible, un Dios que es real, y que todos esos falsos dioses, ídolos, no son reales, no tienen vida. Por eso, como dice la Escritura, no ven, no oyen, no se mueven, no pueden hacer nada, no tienen vida. Pero, como venían de ese trasfondo, estos nuevos convertidos, ellos creían que sí eran reales y que sí tenían vida. ¿Okay? Y entonces, como todavía se practicaba, ¿verdad?, en los templos, el sacrificio a los dioses falsos, a los ídolos, y después esa carne se vendía en las carnicerías. Entonces, estos nuevos convertidos, pues su conciencia no les permitía comer carne sacrificada a los ídolos. Dice, sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, no todos los creyentes saben esto. O sea, no saben esto que les expliqué, de que esos ídolos no son nada. Esos ídolos no existen, o sea, no son reales, no tienen vida. Que nomás hay un solo Dios verdadero y vivo. Dice, algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Así que cuando comen alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos, piensan que se trata de la adoración de dioses reales y se viola su débil conciencia. Entonces, muchas veces podemos tener una débil conciencia porque todavía nuestra conciencia está siendo informada por lo que yo creía antes. ¿Se fijan? Por lo que yo creía antes. Porque en el momento que me convertí, no quiere decir que mi conciencia se borró todo y vino toda la información bíblica y ya. No, ahí está esa información que va a tener que ser reemplazada poco a poco, ir reemplazando, información que es lo que la Biblia llama la transformación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente, de nuestra conciencia, que vaya entrando la información correcta de la palabra de Dios. Entonces, esa es una conciencia débil. ¿Okay? Y vimos, ¿verdad?, que una conciencia débil puede conducir a una conciencia culpable, como en este caso, ¿verdad?, que los cristianos nuevos que venían de ese trasfondo, pues participaban de comer carne ofrecida a los ídolos y después se sentían mal y decir, no, pues es que yo sé que esos ídolos, pues yo no debo ya de seguirlos ni adorarlos, y ahora pues ya, como creían ellos que eran algo real, ya hasta lo recibí dentro de mí, a uno de esos ídolos al que fue ofrecido esta carne, y se sentían culpables, ¿verdad?, porque todavía no entendían, no sabían que no era nada. Y como la iglesia de Corintios estaba constituida por grecolatinos, gentiles y judíos, el judío sabía, ¿verdad?, que esos ídolos no eran nada, no tenían vida, ellos lo conocían desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando se convirtieron al cristianismo, ellos no tenían ningún problema de comer esa carne, porque sabían que no era carne que estuviera poseída por ídolos o por demonios, ¿verdad? Nada de eso, se la comían. Pero los que todavía traían la información errónea en su conciencia se sentían culpables de comer de esa carne. Y así hoy en día podemos ver personas que traen en su conciencia información que los hace sentirse culpables por algo que en realidad
la Biblia no condena. La Biblia no condena. Yo recuerdo años atrás, una persona con su familia, ¿verdad? Pero me dice, pastor, nosotros no creemos que debe uno de ir al cine. ¿Verdad que un cristiano no debe de ir al cine? Le digo, ¿a qué te refieres no ir al cine? Dice, no, que no podemos pararnos ahí en esos lugares porque somos cristianos. Le digo, bueno, pues todo depende qué película vayas a ver. Le digo, todo depende qué película vayas a ver. Si es una película que está correcta, le digo, puedes ir. Pero si es una película que no es correcta, pues no vayas, no debes de ir, no tienes que ir. Dice, no, pastor, pero el lugar ya en sí, porque usted dice, se mete al salón de una película correcta, pero en todas las demás son películas pecaminosas y usted ya se está contaminando al entrar a ese lugar. Se oiga cómo la conciencia de esa persona estaba mal informada. Y pues él se sentía, bueno, supuestamente se sentía culpable de ir. Pero no sé si cuando yo le expliqué y le enseñé en la Biblia, su mentalidad cambió, porque no sé, después uno de sus hijos me dice, era platicando con él, dice, fuimos al cine. Le dije, ¿fueron al cine? Sí. Dice, sí, dice, pero vamos fuera de la ciudad. Donde no los fueran a conocer, a ver los que andan allá en el cine, ¿verdad? Entonces, y así, ¿verdad? Hay casos, hasta casos y casos, como también una persona me dice, ¿verdad, pastor, que un cristiano no debe de ir a la playa porque hay mucha tentación? Le digo, bueno, pues es que todo depende, también uno se tiene que conocer. Si tú sabes que no tienes control, autocontrol, y vas a ir a lujuriar, pues no vayas. Tu conciencia te acuerdas, no vayas. Pero si tú tienes control y no vas a ir a lujuriar, vas a ir a divertirte en el agua y a nadar y a hacer lo que sea, a solearte, a relajarte, a lo que sea, yo no le veo ningún problema. Pero todo depende cómo esté informada nuestra conciencia, que va a decirnos si aquello está bien, aquello está mal. Cómo está informada nuestra conciencia. Entonces, una conciencia débil puede conducir a una conciencia culpable, como dice, ¿verdad? Ahí en ese pasaje que les enseñé, debido a que su conciencia es débil, cuando la comen se sienten culpables. Ahora, ¿era pecado haber comido esa carne, sí o no? A ver si están entendiendo. ¿Era pecado, sí o no? No era pecado. No era pecado. Es como usted, si usted dice, yo no creo en las corridas de toros, eso es un pecado y que no debe, eso que le hacen a un toro es inhumano y para acá y para allá. Y luego si usted sabe que está comiendo carne de una corrida de toros, ¿qué va a pasar? ¿Se va a sentir culpable o va a decir, qué sabrosa está fresquecita esta carne o qué? Se digan como la información que tenga nuestra conciencia es crítico, ¿verdad? Es crítico qué es lo que verdaderamente nosotros vamos a creer. ¿Okay? Entonces, una conciencia débil es aquella que simplemente no ha sido entrenada en lo que es la verdad. ¿Okay? Todavía esa persona está en el proceso de aprender, de crecer, de fortalecer su conciencia con la verdad de Dios. Es como se fortalece la conciencia, con la verdad de Dios. Y entonces eso es lo que esa persona está en esa condición. Una conciencia débil carece de conocimiento de la interpretación correcta de las Escrituras. Porque eso es bien importante. Una persona puede decir, no, pues sí estoy en la Biblia, pero ¿estás estudiándola con una interpretación correcta? Porque es como les digo, va uno a artículos ahí en el internet y encuentro que las interpretaciones muchas veces no son de sana doctrina.
Y la persona se va con esa y ya cree que todo lo que está en el internet descendió del monte Sinaí, cuando en realidad no es así. Como en una ocasión una persona me mandó: pastor, mire qué bonito artículo y qué ve, qué piensa. Ya le mandé, le dije: mire, este artículo lo sacó usted del website de los Testigos de Jehová. No, sí, de los Testigos de Jehová, fíjese. Y le gustó el artículo y tenía, como les digo, tiene unas cosas que sí son verdad, pero luego vienen otras cosas que no son de acuerdo a la doctrina sana, distorsiones, pero la persona se comió toda la enchilada completa. Todita. No supo discernir en que esto es verdad, esto no supo discernir. Entonces, importante, ¿verdad? Una conciencia débil carece de conocimiento, de la interpretación correcta de las Escrituras. ¿Okay? Ahora, un remedio para una conciencia débil es la instrucción de la palabra de Dios, con sana doctrina, con sana doctrina. Por eso dice ahí Hebreos 5:14, dice: el alimento sólido es para aquellos que son maduros, quienes a través de la instrucción tienen la habilidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. O sea que su conciencia ha madurado, ha crecido con la información de la palabra de Dios y por lo tanto pueden discernir entre esto está bien, esto está mal. Esto es correcto, esto no es correcto. Esto es pecado, esto no es pecado. ¿Se fijan? Lo puede discernir bien. Esa es una conciencia débil. Y todos nosotros, ¿verdad? Cuando nos convertimos, pues lo más seguro es que comenzamos con una conciencia débil. Pero no debemos de quedarnos con una conciencia débil, y muchas veces somos muy tercos y lo que creemos nos lo vamos a llevar hasta la muerte, lo que creemos, ¿verdad? Y pues nomás nos afectamos cuando no estamos dispuestos a estar reemplazando, como la Biblia dice, la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestro entendimiento, que debe de estar constantemente siendo una realidad, porque estamos constantemente en la palabra de Dios, Contéstese usted ahí a sí mismo: ¿está todos los días en la palabra de Dios? ¿Verdaderamente estudiándola? Buscando que haya una transformación de su entendimiento, de su mente, alimentando su conciencia. ¿Hay todos los días eso? Porque, hermanos, muchas veces le damos, y es correcto, le damos mucha importancia a nuestra salud física. Tal manera que traigo un dolorcito aquí, quiero ir a la NASA, que me hagan estudios hasta allá en la luna y donde quiera, toda clase de estudios quiero que me hagan porque traigo un dolorcito aquí. Y ya el doctor dice: ¿sabes? Es que te has de haber movido y traes nomás ahí torcido. No, yo traigo cáncer o traigo algo grande. Y uno se preocupa por su salud física, pero ¿qué por la salud espiritual? Ahora díganme ustedes, toda clase de salud es importante, pero ¿cuál es más importante? ¿La espiritual o la física? Espiritual. Jesucristo mismo lo dijo, dice: ¿de qué te sirve estar bien físicamente, sanito, completito, e irte al infierno? Dice: mejor que te vayas manco, ciego, calvo, mochimuelo, pero que te vas al cielo. Que te vayas al cielo. Entonces, una conciencia débil, ¿ok? Una conciencia débil. Una mala conciencia. Ahora, quiero que veamos que conforme vamos viendo las conciencias, vamos a ir viendo, como quien dice, de menos a más en cuanto a peor. ¿Ok?
Vimos la débil, ahora una mala conciencia. Y dice ahí en Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente purificados de una mala conciencia. Entonces la voluntad de Dios es que eliminemos una mala conciencia y que a través de la palabra de Dios busquemos purificarla, limpiarla, y que ya no más operemos bajo una mala conciencia. ¿Ok? Ahora, una mala conciencia, las características que presenta la palabra de Dios, es una conciencia que es culpable, pero no se arrepiente. No se arrepiente. Todavía el Espíritu Santo sigue trayendo convicción de pecado, convencimiento de que estás mal en esta área, estás mal, ¿no? Pero una mala conciencia es una que continúa sintiendo la culpa de pecado, pero no se arrepiente, siente la culpa, la siente. Y lo único que hace, ¿verdad?, al no arrepentirse, es que esa condición de una mala conciencia es que le va a robar la paz. ¿Por qué? Porque se sabe culpable. Sí, estoy mal, estoy culpable, no me he arrepentido, continúo por mal camino, continúo haciendo lo que el Espíritu Santo me está condenando y condenando que está mal, que está mal, está mal. Mi conciencia está enferma, está mala, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Por eso, una mala conciencia es aquella a la que no se le ha perdonado el pecado. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Y solamente cuando una persona se ha arrepentido y ha experimentado el perdón de pecados, puede tener gozo, puede tener paz para con Dios, mientras todo va a ser falso. Puede aparentar que tiene paz, que tiene gozo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trayendo culpabilidad, 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 está juzgando. Ese juez está diciendo culpable, culpable, culpable. ¿Quién se puede sentir en paz cuando lo están declarando culpable? No se puede sentir en paz. No se puede sentir en paz. Entonces, hasta cierto punto todos hemos tenido mala conciencia en algún momento, ¿verdad? Cuando todavía no nacíamos de nuevo. No nacíamos de nuevo, teníamos esa mala conciencia de que sabíamos que estábamos mal, pero no nos arrepentíamos, no buscábamos la verdad, el perdón de Dios, no nos sometíamos si los llegamos a saber, si llegamos a exponernos a la verdad de Dios, no nos quebrantábamos ante Dios. Por lo tanto, pues todos en alguna ocasión hemos tenido una mala conciencia, ¿okay? Y el alma culpable es una alma sin gozo. No puede haber gozo en la vida de una persona con una mala conciencia. Y acuérdense que el gozo es diferente a la alegría. La alegría es el producto de las circunstancias en las que yo estoy viviendo o estoy experimentando. Si las circunstancias me son favorables, entonces me siento alegre, contento. Pero si no me son favorables, se acabó la alegría, el contentamiento. Mientras que el gozo, la Biblia dice, es el gozo del Señor. No de las circunstancias, me vienen de mi relación con el Señor. Por lo tanto, no importan las circunstancias por las que yo esté pasando, todavía tengo el gozo del Señor. Por eso dice la Biblia que es un gozo que va más allá del entendimiento del hombre. Que no se puede entender cómo una persona pueda continuar teniendo gozo cuando está pasando por lo que está pasando. Era lo que no se comprendía, como este predicador Juan Hus,
que lo condenaron por predicar la palabra de Dios y no quería dejar de predicar la palabra de Dios, y la Iglesia Católica lo condenó a la pira. La pira era a ser quemado vivo, y estando en la pira, en cuanto le empezó la lumbre, él cantó aun cuando se estaba quemando. Estaba cantándole al Señor himnos. Cualquiera diría, pero si se está quemando es para gritar. Pues sus gritos eran canto. El gozo del Señor en él. Aún bajo esas circunstancias tan terribles como podemos ver, el gozo del Señor. Pero una mala conciencia no puede tener gozo. ¿Okay? Número 3. Una conciencia corrompida. Habla la Biblia de una conciencia corrompida. Dice así en Tito 1:15. Dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. Y dice, para los puros todas las cosas son puras. O sea, todas las cosas que son verdaderamente puras, para la persona que es pura, es pura. Pero para el que tiene una conciencia corrompida, no, lo puro no es puro. Y se burla y no se le hace que sea algo que sea digno de admiración. Por eso, para el que tiene una conciencia corrompida, el pecado es normal y la rectitud es rara. Es rara. Fíjense, eso fue lo que yo experimenté, así con amistades, familiares. Después de mi conversión, hubo quienes me dijeron que ahora yo era raro. You're weird now. Ahora eres raro. Antes era normal. Cuando estaba en pecado, cuando estaba en el mundo, cuando no era creyente, era normal. Pero ahora que me convertí, ahora soy una persona rara. ¿Se fijan cómo una conciencia corrompida ve las cosas al revés? ¿Ve las cosas al revés? En vez de decir, no hombre, pues qué bueno, qué gran cambio para bien o algo. No, está raro. Me gustabas más, uno me dijo, me gustabas más antes que ahora. Pues sí, porque participaba con ellos en todo eso, pues no se sentían culpables participando. Por eso es que la gente del mundo quiere que usted participe en lo que ellos hacen, para ellos no sentirse mal. Y en el momento en que usted participa, que ya agarra la cerveza, que ya hace esto y que ya empieza a bailar y que hace esto, ellos ya se sienten bien y dicen, no, que no, ya tienes cola que te pise, no, que no. Entonces, fíjense lo que dice Isaías 5:20. Dice, ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. ¿Se fijan? Eso es esa conciencia corrompida. Esa conciencia corrompida corrompe todo y lo ve al revés. Lo ve al revés. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. No tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo esto, porque esto y lo otro. Y ellos mismos hacen sus argumentos por los cuales lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y esa es una conciencia que está corrompida. ¿Okay? Número 4. Una conciencia cauterizada, dice la Biblia, una conciencia cauterizada. Ustedes saben lo que quiere decir cauterizado, ¿verdad? Es como cuando una persona tiene una quemadura y se le hace, pues es una cauterización. Es como la piel se muere, está muerta la piel, por eso se puede pellizcar y no siente, está muerta la piel. Es como un callo. ¿Alguna vez le ha salido un callo
Y verdad que no tiene sensibilidad un callo. Yo recuerdo, como les he platicado en ocasiones, mis hermanos mayores que tenían un grupo de rock y les salieron callos. Uno era bajista y el otro era guitarrista y salieron callos. Y siempre yo le decía a uno de mis hermanos, a ver, y se ponía el cigarro en el callo y no lo sentía, no le quemaba. Insensitivo, la piel muerta. Está muerta. Entonces eso es lo que es cauterizar, una conciencia cauterizada. Dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, dice: falsas enseñanzas vendrán de mentirosos, cuyas conciencias están cauterizadas como una cicatriz de quemadura sin sensibilidad. Tu conciencia, y es algo, ¿verdad?, que ahora que estaba yo preparando el mensaje, lo pude conectar y dije, ay, pues ahí está la respuesta a mi pregunta, porque cuando leo y veo, ¿verdad?, esos falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros, digo yo, pero ¿cómo se atreven a decir estas cosas? Saben que están por televisión, saben que salen por YouTube, saben que la comunicación ya todo, y ¿cómo se atreven a decir estas cosas? ¿Por qué? Cuando uno dice, son cosas completamente contrarias a la palabra de Dios y se las están atribuyendo como si fuera la voluntad de Dios para los hombres. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque sus conciencias están cauterizadas. No tienen ninguna culpabilidad mientras estén cumpliendo su propósito de recibir dinero. No les importa las mentirotas que estén diciendo. No les importa. Y la gente, pues, mientras se las digan con mucha convicción, la gente sin discernimiento se la cree porque no conocen la palabra de Dios. Si se fijan ustedes, como ahorita con el profeta de la luz del mundo, que qué bueno que lo encontraron culpable. No sé si vieron esas noticias. Pero sin embargo todavía hay millones de gentes que lo siguen apoyando y que creen que no es culpable, que él simplemente está sufriendo como Jesucristo persecución. Es todo lo que él está sufriendo, persecución. Y están viendo de que les enseñan la confrontación en la corte, donde le presentan los cargos y le dicen, mira, estos son los cargos, ¿eres culpable de este cargo? Y él dice, sí, soy culpable. ¿Y de este otro cargo? Sí, soy culpable. Y sí. ¿Y estás consciente de que al decir que sí, no tan solo te estás declarando culpable, sino que estás aceptando que eres culpable? Sí. Y todavía viéndolo de sus propios labios, no lo creen que es culpable. No lo creen que es culpable. O escuchan los testimonios de las mujeres, de las señoritas que fueron abusadas por él. Y dicen, no, esos son gente que están siendo usadas por Satanás para desacreditar al profeta de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Por eso qué importante tener una conciencia bien informada con la palabra de Dios para poder discernir correctamente entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el pecado y la justicia. Poder discernir correctamente. Y vemos aquí personas que supuestamente han vivido toda una vida, según esto en las Escrituras, y no tienen nada de discernimiento. Nada de discernimiento. Por eso también vi, ¿verdad?, oí el testimonio de este hombre, que él estuvo ahí también en la luz del mundo, y su esposa, su familia, y luego se divorció de su esposa. Y cuando supo que la esposa estaba preparando a la niña para entregársela al profeta, fue cuando dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que decir lo que está pasando ahí, porque con mi hija no. Se las llevaban, les entregaban, era un pedófilo. ¿Se imaginan? Y la gente todavía creyendo, excusándolo y mandando dinero para su defensa, porque
Él es como Jesucristo que está siendo atacado por Satanás y su gente. Fíjense nomás. Entonces, una conciencia cauterizada. Dice uno, ¿cómo puede este hombre supuestamente creyéndose profeta de Dios hacer las cosas que hacía? Su conciencia estaba cauterizada. Su conciencia estaba insensitiva completamente. Completamente no sentía ninguna culpabilidad. Ya se le había creído que como un hombre de Dios, que era la creencia, era merecedor de todo beneficio, de todo lo que le causara a él gusto, placer, bendición. Él se lo merecía porque él era un hombre escogido especialmente por Dios. Decía, ¿qué tan especial he de ser yo que tengo millones de seguidores por todo el mundo? ¿Se fijan qué engaño? La importancia de una conciencia que esté verdaderamente bien informada, porque una conciencia cauterizada es aquella que ya no siente culpa por el pecado. No siente culpa por el pecado. Es una conciencia que ha sido violada tantas veces que ya no funciona. Ya no funciona, no siente ningún pecado. Ya no funciona. Cuando el pecado se vuelve persistente y habitual, la culpa no existe. No existe la culpa. Por último, la última conciencia, ¿verdad? Que la Biblia presenta es una buena conciencia. Una buena conciencia. Y una buena conciencia, pues, no es una conciencia perfecta, pero fíjense, dice, el propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Ok? Ahí habla de esa buena conciencia. Y una buena conciencia, pues no es una conciencia perfecta, pero es una conciencia que responde según la voluntad de Dios. Que aunque si le fallamos a Dios, la conciencia se arrepiente rápidamente. Se arrepiente, se abandona aquello y dice, Señor, me duele, perdóname, me arrepiento. Responde luego al juicio, a la culpabilidad que trae la conciencia, responde inmediatamente con arrepentimiento. Es una conciencia que está controlada por la palabra de Dios, está cautiva a la palabra de Dios. Esa conciencia sigue lo que dice la palabra de Dios, está informada por la palabra de Dios y toda la información que tiene la palabra de Dios la vive, reacciona de acuerdo a esa información que tiene de la palabra de Dios. Y esa es una buena conciencia. Por eso el pastor John MacArthur escribe y dice, cuando la conciencia está saturada de manera precisa y completa con la verdad de Dios, funciona como el sistema de advertencia que Dios diseñó, y va a ser un sistema de advertencia creíble. ¿Por qué? Porque está informada, saturada, con precisión, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces sí va a funcionar como Dios quiere que funcione, como un sistema de advertencia creíble, creíble. Vamos a terminar, les voy a enseñar un clip corto de un video en el que vemos el ejemplo de una conciencia que está cautivada, controlada, dominada por la palabra de Dios, y así es como tiene que responder, de acuerdo a la palabra de Dios. Y se trata de un personaje que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es el que produjo lo que ahora pues nosotros estamos gozando, que le llamamos el cristianismo evangélico, el cristianismo bíblico, que es Martín Lutero. Martín Lutero, él era un sacerdote católico, pero
descubrió la verdad leyendo la palabra de Dios, principalmente el libro de Romanos, y se convirtió. Y él empezó a enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no hacía misas, hacía cultos como nosotros. Hasta himnos, empezó a escribir himnos y que se cantaran himnos. Y pues la iglesia se le llenaba y tenía que tener varios cultos porque la gente quería venir a sus reuniones. Y entonces la Iglesia Católica dijo, no, este nos va a cambiar completamente todo, porque esto no es de acuerdo a nuestras enseñanzas. Y entonces le hicieron un juicio en el que le pidieron que renunciara a todos sus escritos, renunciara a toda su enseñanza. Y fíjense, vamos a ver la respuesta de Martín Lutero. ¿Okay? Apagan la luz, por favor. Doctor Lutero, ayer dijiste que habías escrito esto. Dinos ahora, ¿persistes de lo que has escrito aquí o estás preparado a retractarte de lo escrito y de las creencias que contiene? Perdonadme si no sé dirigirme bien a la corte. Yo no me crié en un palacio, sino en la soledad de un claustro. He de retractarme de estos escritos, pero son de distintas clases. En algunos discurro sobre la fe y las buenas obras. Si niego estos, estaría negando aceptadas verdades cristianas. En otros, ataco al papado y critico a los hombres que han enfermado al mundo cristiano y que contaminan los cuerpos y almas de otros. Si yo me retracto de ellos, seré como una capa que encubre el mal. Mi sereno emperador, ilustres príncipes, nobles señores, yo soy un hombre y no Dios. Pero tengo que defenderme como hizo Jesucristo cuando dijo, como digo yo ahora: si he hablado maldad, bien, acúsenme. Martín, usted aún no ha contestado la pregunta. Contesta simplemente: ¿te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. He aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso, yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Ven el ejemplo de una conciencia, que está cautiva por la palabra de Dios, controlada por la palabra de Dios, a pesar de que le podía costar la vida e ir en contra del imperio romano, de la Iglesia Católica. Se mantuvo firme porque dijo: no puedo ir en contra de mi conciencia. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Quiere decir, mi conciencia está informada por la verdad de Dios y me mantengo en la verdad de Dios. No puedo retractarme, no puedo echarme para atrás. Esto es lo que creo
de parte de la Biblia. Y aquí estoy, dice, no puedo hacer otra cosa más. ¿No creen ustedes que es importante alimentar, informar bien a nuestra conciencia? Hagámoslo, hermano, todos los días. Que no pase un día sin estar en la presencia de Dios, permitiendo que Él lo transforme, le vaya cambiando, limpiando su conciencia. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos has dejado toda la verdad que necesitamos para vivir una vida que te honre a ti y que te glorifique. Señor, ayúdanos a que verdaderamente creamos que tu palabra es lo mejor que hay, lo mejor que tenemos en este mundo, más valiosa que el oro, más valiosa que el dinero, más valiosa que cualquier otra cosa, para que verdaderamente podamos dedicarle el tiempo necesario para que tú puedas purificar nuestra conciencia, que sabemos, Señor, exactamente cómo está nuestra conciencia. Pedimos, Señor, para que seamos obedientes, que lo que hemos aprendido y escuchado en esta hora aquí, Señor, en tu presencia, que podamos responder de una manera bíblica. Gracias te damos, Señor, y pedimos que tú continúes obrando en nuestro corazón, en nuestra conciencia, no tan solo en este día, sino en todos los días de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y con el único propósito de que podamos traer honor y gloria a tu Hijo Jesucristo, que decimos que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les